gracias, les agradezco a todos por su presencia y vamos a dar inicio a la presentación de este trabajo, cuyo título es Evaluación de la presencia de plaguicidas en Camu Camu, Chirimoya y Lúcuma, empleando la cromatografía líquida de ultra eficiencia espectrofotometría de masas en tándem con analizador de doble cuadro. Como bien sabemos, en el año 1963, en una reunión en la cual participaban la Organización Mundial de la Salud y el Fondo para la Alimentación de las Naciones Unidas, crearon en ese año el Códex Alimentario. Es un documento que es de suma utilidad debido a que permite establecer ciertos parámetros para, digamos, lo que sería el adecuado o la adecuada preparación o presentación de un determinado, puede ser un producto industrializado incluso, o también algunos otros productos como pueden ser los productos naturales, es decir, las características que este debería tener. El tema nos centra el día de hoy en plaguicidas, por lo tanto tenemos que definir qué es un plaguicida. Este es una sustancia o mezcla de ellas que va a tener por finalidad el prevenir, destruir o controlar cualquier plaga. Ello ha permitido a lo largo de los años que los cultivos puedan tener, digamos, unas mejores características, evitando que las plagas obviamente actúen sobre ellas y causen una merma, un daño al productor finalmente. Por lo tanto, conforme han ido pasando los años, se han ido desarrollando una serie de plaguicidas y, si bien es cierto, ha contribuido a la mejora en la producción, también ha contribuido a que algunos agricultores, sobre todo hace muchos años atrás, y aquellos que se encuentran un poco distantes de lo que sería la implementación de capacitaciones, ¿bien?, han empleado estos en forma, no podemos decir discriminada, pero sí, digamos, de forma arbitraria, sin tener en consideración que ello podría perjudicarlos, sobre todo cuando hablamos de lo que es la exportación y que es en lo que debemos centrarnos, y justamente ese es el motivo por el cual se realiza este estudio, que es justamente ver un método que permita determinar la presencia de plaguicidas, porque ustedes recordarán, hace algunos años atrás, estamos hablando más o menos de principios de este siglo, en el cual el Perú tuvo problemas con algunos alimentos que fueron exportados, y el problema ¿cuál fue? Este de acá, que los límites máximos de residuos se habían sobrepasado, ¿bien?, de manera tal que el producto es rechazado, y eso ocasiona obviamente un perjuicio tanto al país como para el agricultor que exportó el producto. ¿Bien? Entonces ya llegamos a lo que son los límites máximos de residuos, como bien vemos acá, junto con la ingesta diaria admisible, vienen a ser los criterios de control globales. Como podemos observar, también acá muy pequeño, por eso se los voy a detallar, los límites máximos de residuos no vienen a ser sino la concentración máxima de residuos de un plaguicida, ¿sí?, que se permite legalmente en los alimentos. Y la ingesta diaria admisible también es una cantidad de una sustancia que puede estar presente en un alimento o en el agua y que su consumo diario no vaya a tener una repercusión en la salud de las personas. Entonces, el exceder los límites máximos pueden producir, dentro de otras cosas, lo que es la neurotoxicidad, e incluso puede producir cáncer. Eso es también otro de los motivos que motivaron este estudio. Es decir, no solamente nos centramos en el aspecto de lo que es la exportación, sino también nos estamos centrando en aquellos aspectos que están netamente vinculados con la salud de las personas. En este estudio lo que se ha hecho es adaptar una metodología analítica con la finalidad de determinar la presencia de residuos de plaguicidas en frutas mediante una cromatografía líquida de ultra eficiencia con una espectrometría de masas en tándem con analizador de doble cuadro. Hemos analizado 3 productos. Quizás el más reciente en ser promocionado, por decirlo de alguna manera,
sea el camu camu, ¿no? La chirimoya y la lúcuma sí creo yo que ha sido, obviamente, y es mucho más consumida, inclusive en la misma ciudad capital, estos productos, ¿no? Es decir, la chirimoya y la lúcuma. El camu camu no lo es tanto, el camu camu sí es más bien consumido, obviamente, en las regiones de la selva. Este es un producto, me refiero al camu camu, ¿no? La Mircea dubia, que tiene la propiedad, o la característica, disculpen ustedes, la característica de tener 40 veces el contenido de vitamina C si lo comparamos con una naranja. ¿Bien? Entonces 100 gramos de camu camu tiene 40 veces el contenido de vitamina C de lo que tiene la naranja. Por eso es importante su consumo y su masificación. Sin embargo, es importante tener en consideración que cuando esta vitamina C, cuando se encuentra en altas cantidades y en presencia de metales de transición, produce radicales libres. ¿Bien? En cuanto a las exportaciones, porque ese es otro de los aspectos que nos hemos centrado, como les decía, uno es la salud y el otro es la exportación. Se exportaron hasta abril del año 2023 3.8 toneladas, lo cual corresponde a un valor de $41.000. En cuanto a la chirimoya, se exportó 1.172.6 toneladas entre enero y noviembre del 2023. Y en cuanto a la lúcuma, tenemos que entre enero y noviembre, en el mismo lapso que en el de la chirimoya, las exportaciones llegaron a 458.9 toneladas. Como ustedes saben, la lúcuma es un producto que inclusive se puede obtener harina de ella y obviamente industrializarse para fines de consumo humano. El objetivo del presente estudio fue determinar la presencia de residuos de plaguicidas en frutas nativas de exportación mediante cromatografía líquida de ultra eficiencia, espectrometría de masas en tándem con analizador de doble cuadro. Los equipos que a continuación vamos a mostrarles en imágenes, también algunos de ellos fueron, por ejemplo, una balanza Sartorius, ¿de acuerdo? La BL210S con una precisión de más o menos 0.1 miligramos, una bomba de vacío marca Emerson, una extracción de fase sólida JT Baker, un baño de ultrasonido AMSCO Reliant Sonic 250. Tenemos un sistema acoplado a tándem cuádruple de espectrofotometría de masa, ¿no? Una centrífuga a precisión científica, una columna cromatográfica y un sistema de filtración Millipore. Algunos de estos equipos los vamos a ver a continuación. Ahí tienen ustedes el equipo de cromatografía líquida, los cartuchos de extracción, los filtros Millipore que están acá en la parte inferior derecha, y la columna cromatográfica que está en la parte inferior izquierda. El procedimiento al cual fue sometido estas muestras fue en primer lugar remover todas las interferencias que pudieran causar problemas para realizar el análisis. Todo esto se realizó por separado teniendo en consideración que estamos hablando de 3 frutas nativas diferentes. Se desechó las impurezas, que es justamente el procedimiento adecuado para trabajar con estos productos, para posteriormente proceder a triturarlos en un mortero hasta realizar por completo una homogenización de cada uno de estos. Para proceder con la extracción del plaguicida, se procedió a el método de extracción en fase sólida. ¿Qué es lo que se hace? Como bien dice la diapositiva, esto es un fenómeno físico de la adsorción, no absorción, sino la adsorción. La adsorción es, como decir, es la adherencia del analito, ¿sí? No se introduce, que es la parte superficial. Bien, por eso lo que se hizo fue separarlo. ¿Bien? ¿Qué vamos a separar? Los analitos. ¿Bien? Y posteriormente una elusión. ¿Bien? La elusión es justamente ese proceso de separación, como se ha absorbido, ¿no? Se hace una elusión para separarlo. Y finalmente se usaron columnas que están rellenas con sílices modificadas. Este es un diagrama de flujo que permite ver cómo se realizó el procedimiento de forma muy concisa, porque el tiempo no nos permite tampoco explicarlo en detalle, ¿bien? Entonces vemos entre 10 a 20 miligramos de muestra, ¿de acuerdo? Lo cual, como bien hemos mencionado, ha sido homogenizado, se agregó 25 a 120 mililitros de disolvente de extracción, se procedió con la extracción, la agitación vigorosa y se llevó el ultrasonido por 30 minutos. Finalmente, se procedió a la filtración, el residuo fue eliminado y
se llevó un aforado final entre 50 a 200 mililitros. Finalmente, dilución del extracto crudo entre 4 a 5 veces, se filtró con membranas de nylon con un diámetro de 0.45 micrómetros y se llevó finalmente a la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Los resultados, como ustedes pueden apreciar acá con respecto al camu-camu, en cuanto al procedimiento realizado mediante el método de extracción en fase sólida, vean ustedes que hay un mayor porcentaje de extracción de cada uno de los metabolitos, ¿no? Tienen el metomilo, el carbofurano, el aldicar, el proxur y el carbaril de los carbámicos y de los organofosforados, malation, paration y metamidófos. Bien, siempre es mucho mayor con el procedimiento en método de extracción en fase sólida. Similar situación va a suceder con la chirimoya y también con la lúcuma, pero es bueno mostrarlo acá, ¿cierto? Vean ustedes el método Ketchard, si es que es Ketchard por es un acróstico, ¿cierto? Ketchard es este SKIC, easy, cheap, barato, efectivo, consistente y seguro. ¿Bien? Este es el procedimiento del método de extracción en fase sólida y podemos observar, como ven ustedes, solamente algunos ejemplos, porque el resto está en la diapositiva, como lo pueden apreciar. Miren ustedes, el metomilo con el Ketchard tienen 89 versus el procedimiento de método de extracción en fase sólida llega al 94 o al 97%. Situación similar con los otros, ¿no? Carbámicos y los otros fosforados de manera similar, ¿no? Miren ustedes, el paration 94.89 Ketchard versus Oasis, el procedimiento de método de extracción en fase sólida de 99.25. Situación similar puede apreciarse acá en cuanto a la lúcuma, ¿no? Un mayor porcentaje de extracción. Acá lo que vemos son los cromatogramas de plaguicidas carbámicos en muestras de camu-camu, una concentración en esta diapositiva de 5 partes por billón y en la siguiente veremos de 40 partes por billón. Lo que se observa acá, miren ustedes el pico máximo, ¿no? Cuando se usa 5 partes por billón del, en este caso, carbamilo, ¿sí? El proxur, acá tienen el carbafurano, que es este de acá por si acaso, ¿cierto? Este de acá es el aldicarb y este es el metomilo, el último de acá. Miren ustedes que casi la mayoría de ellos llega al 100%. Este es un poco menos, claro que sí, pero casi todos llegan al 100% de la extracción. En este caso, situación similar también con el camu-camu, como les había mencionado previamente, hablamos de 40 partes por billón y observamos una situación muy similar, a excepción, miren ustedes este de acá, lamentablemente es el último y está muy bajo, vean ustedes que sobrepasa el 100%. ¿Bien? En este caso ya estamos cambiando de fruto, hablamos de una chirimoya, siempre a 5 partes por billón, ¿bien? Y obtenemos resultados muy similares, miren ustedes, casi del 100%, ¿no? Igual, este es el carbamilo, así es, el propoxur, el carbafurano, el aldicarb y es el metomilo. ¿Bien? Acá en el metomilo también, miren ustedes, una situación muy similar, ¿no? Sobrepasa el 100%. ¿Bien? Y finalmente, este es el caso de la chirimoya, también a 40 partes por billón, ¿bien? Observamos situación muy similar, muy similar, miren ustedes, casi el 100% del metabolito va a ser extraído. ¿Bien? Perfecto. Acá tenemos el caso de la lúcuma, pero este es 5 partes por billón. ¿Bien? Estamos acá todos llegando a lo mismo, los metabolitos siguen siendo lo mismo por si acaso. Este es el carbamilo, este es el propuxur, el carbafurano, el aldicarb y el metomilo. ¿Bien? Situaciones muy similares, el gran porcentaje de extracción de los metabolitos, ¿no? De los carbánicos. Entonces, este procedimiento de la extracción en fase sólida lo que va a producir son altas tasas de recuperación, como ustedes han podido apreciar en las gráficas precedentes. ¿Bien? Y los extractos han sido limpios, lo cual permite la preconcentración de los analitos. Otro aspecto importante es que es menos laborioso y consume poco tiempo. Algo que vamos a ver más adelante, ¿bien? Es justamente cuánto tiempo toma realizar estas determinaciones. Es adecuado para todos los plaguicidas que hemos visto y que han sido seleccionados para fines del presente estudio. Este método de extracción en fase sólida lo que nos proporciona es un método de preparación que es simple, rápido y robusto, es decir, consistente, basado en disolvente de extracción, el cual no requiere ningún paso de limpieza
dando una recuperación de todos los compuestos seleccionados. Por lo tanto, es importante esta técnica analítica que permite justamente evaluar estos compuestos, sobre todo pensando en lo que es la exportación. La principal desventaja de Kitchers, que también vieron ustedes en una tabla, versus el método de extracción en fase sólida, es que la muestra de 5 partes por billón de concentración final del extracto fue inferior a los extractos concentrados. ¿Se acuerdan ustedes que les mostré? ¿Cierto? Había un menor porcentaje cuando usamos Kitchers. ¿Bien? Eso puede aumentar el límite de cuantificación del método de extracción en fase sólida. Los cromatogramas, que fueron los últimos que vimos, ¿cierto? Del camu-camu blanco fortificado a 5 partes por billón y 40 partes por billón de los plaguicidas carbámicos, mostraron extractos limpios y altas concentraciones, lo cual es sumamente importante. Y acá está la parte que yo les quería comentar, es el tiempo. Toma menos de 22 minutos regresar a la determinación de 8 plaguicidas. Y eso es sumamente importante cuando se quiere hacer una determinación de este tipo, porque el tiempo, así como esta presentación, es fundamental. ¿Bien? Conclusiones: se evidenció en las 3 frutas analizadas que el método empleado brinda una alta sensibilidad, lo cual permitiría cumplir con las normas internacionales. Y eso es sumamente importante. El método adaptado y desarrollado combina selectividad, también alta capacidad de resolución y el análisis rápido de esta cromatografía líquida de ultra precisión acoplada a masa con las ventajas del método de extracción en fase sólida proporciona un análisis simple, rápido y fiable de los plaguicidas en muestras de esta fruta. Y el tiempo de análisis, menos de 30 minutos, se nos acaba de mencionar, 22 minutos, incluyendo, ojo, la preparación de las muestras y la determinación, comparado con otros métodos de extracción tradicionales. La bibliografía que hemos, algunas no ha sido obviamente más de las revisadas, y no me queda más que agradecerles por la atención brindada. Les muestro los frutos y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Adelante por acá, doctor. Acá, por acá. Muchas gracias. Buen día. Arsénico en agua del río Rima y Ábal. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de San Marcos. Química Farmacéutica, Facultad de Medicina, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es un equipo también multidisciplinario. Dos. La doctora y la un favor, después, vamos a hacer rápido, aprovechando que está el doctor Maestro. Después de las 2 presentaciones, vamos a hacer 2 secuencias. Los expositores, nos tomamos fotos, se toman fotos con el doctor y después se esperan un ratito y vamos a salir, a estirarnos un poquito abajo para tomarnos una foto todos juntos. ¿Ya? Aún así creo que acá también podemos tomar fotos. Sí, ahorita llamamos al doctor. Ya, entonces, también los expositores, después de esto los expositores se sientan adelante en primera fila. Para reconocerlos, el doctor Modesto Montoya acá y de acá sacamos el zoom. Se tiene ya. Voy a llamar al doctor Modesto Montoya.
Ya, correcto. En estos momentos, doctora, por favor. Ok, ¿me escuchas? Sí. Sí, escuchamos. Buenos días con todos los presentes. Me da mucho gusto poder estar aquí. Vamos a continuar con las exposiciones. En la que le habla es la Magíster Luz Aguía Bernabola de la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Listo? Ya, ok. Listo. Bien, nuestro tema a tratar es la investigación de arsénico en aguas del río Rímac y habas Bicianfaba en Mateo, Huanchor, Lima. Este trabajo queremos hacer tributo a nuestro muy estimado doctor Jesús Víctor Lizano, Giovanni Basuldo, Juan Daniel Basila, Henry Guija, Juana Margarita Flores, la doctora Fabiola Guadalupe y el doctor Roberto León. También nos acompañó en este trabajo el doctor José Marcos Ávila de Alberto México. Continuamos. Este estudio se radica en el distrito de San Mateo, en Huanchor, ubicado en la provincia de Huarochirí, que pertenece a nuestro departamento de Lima. Fuimos al distrito donde está conformado por varias comunidades campesinas y San Mateo de Huanchor es el lugar, el escenario donde se llevó este estudio. Esta comunidad campesina también está vinculada a actividades mineras, pero también actividades agrícolas como es la producción de habas. Está irrigado esos sembríos por las aguas del río Rímac. Entonces, ante esta situación de ubicación geográfica y la exposición minera, es que vimos por conveniente hacer un estudio no solamente de la producción de habas, sino también de las aguas del río Rímac, que irrigan ese sembrío. Entonces tenemos en las habas, es una legumbre, ¿no?, de que mide 10-30 centímetros, provee gran cantidad de ácido fólico y otros nutrientes como vitamina A, fortaleciendo la piel, favoreciendo la salud, demandando aspectos nutricionales a la comunidad. Por consiguiente, era pues el tema, el blanco de poder hacer un estudio en esta legumbre que son de gran demanda y de consumo. Teníamos una problemática, como mencioné al inicio, que es que estos sembríos son irrigados con la sospecha de que las aguas del río Rímac venían cargadas pues de residuos del trabajo minero. Esto obviamente ponía en peligro el sembrío y lo que consumimos, o sea, el ser humano. Como ven acá en la fotografía, síndromes que podría causar la exposición crónica al consumo de arsénico y cadmio, ¿no?, que podríamos encontrar en las aguas o en los alimentos que vayamos a consumir. Y ojo, se empieza a comercializar también estos productos. O sea, no solamente en la zona donde se produce, sino también a quienes van a consumir producto del comercio de esos alimentos. Para solo tener más o menos ubicarnos qué tanto daño puede causar esto y por qué es que decidimos hacer este tipo de estudio, vemos que la exposición al arsénico no solamente me va a causar un problema a la piel, ¿no?, puede tener un problema a nivel hematopoyético, a nivel gastrointestinal, a nivel del hígado, causando problemas hasta de cirrosis, problemas a nivel renal, ¿no?, nefritis crónica, ¿no?, en la vejiga, etc. Ahora, el cadmio, que es el otro punto de estudio, también puede causar problemas en el crecimiento, problemas óseos, problemas de hipertensión, problemas inmunológicos, hasta cáncer. Bien, decidimos entonces empezar con nuestro proyecto y luego nuestro estudio a proceder. Teníamos un tipo de investigación descriptiva, transversal, nuestra población de estudio, las aguas del río Rímac y las habas, producto de las cosechas de la zona, y finalmente nuestra muestra de estudio radicaba en 14 muestras de agua, 7 para arsénico y 7 para cadmio, 16 muestras de habas, igualmente la dividimos, 8 para arsénico y 8 para cadmio. Tenemos las variables, independiente es el estudio, bueno, las aguas del río Rímac y las habas cultivadas en la zona de San Mateo, y la dependiente, variable dependiente, la determinación de arsénico y cadmio. Como objetivo principal, objetivo general, tenemos determinar el contenido
de arsénico y cadmio en las aguas del río Rima y las habas cultivadas en la zona de San Mateo de Huanchor, región Lima. Nuestros objetivos específicos tenemos acá en mención: 1. Determinar los residuos de arsénico en aguas del río Rima, del distrito de mención. 2. Determinar los residuos de cadmio de las aguas del río Rima, del distrito de San Mateo. 3. Determinar los residuos de arsénico en habas, que son regadas por las aguas de este río, el río Rima, en el distrito de San Mateo. 4. Determinar los residuos de cadmio en las habas regadas por las aguas del río Rima. 5. Evaluar las concentraciones de arsénico y cadmio de las aguas del río Rima, ¿no?, según los estándares nacionales de calidad que lo indica el Organismo Mundial de Salud y el Códex Alimentarios, entre otros. 5. Evaluar si las concentraciones de arsénico y habas, ¿no?, irrigadas por estas aguas se encuentran dentro también de los estándares de calidad. Bien, acá tenemos las muestras que indicamos, las cuales fueron seleccionadas, clasificadas, embaladas rumbo al laboratorio de evaluación, ¿no? Acá vemos los containers o los pequeños coolers que fabricamos con un control de temperatura, ¿no?, agua y también las muestras de habas. ¿Qué métodos estábamos utilizando? ¿Cómo va a ser nuestra estrategia? La muestra de aguas en el río fueron tomadas en 3 puntos y vamos a indicar de la superficie del río, de la parte media y de la parte profunda, para poder tener pues un panorama, ¿no?, de la amplitud de la muestra en cuanto a nuestra recolección de muestra, ¿no? Fueron recolectados en frascos de polietileno que más o menos oscilaban de 500 mililitros de contenido. En cuanto a las muestras de habas, también se hicieron una toma en 3 zonas diferentes, cercanas al río, porque los sembríos están a la orilla del río, cercanos al río, medianamente cercanos y lejanos al río. También fueron recolectados en bolsas de polietileno y en ambos casos con una temperatura controlada, ¿no?, cadena fría de 2 a 8 grados, hasta que llegó a la zona de análisis, o sea, al laboratorio, ¿no? Estas fueron conservadas en el transporte con ácido nítrico antes de la evaluación, para luego hacer una evaluación utilizando el espectrofotográfica de absorción atómica por horno de grafito. Aquí, uno de los primeros resultados en cuanto a las muestras. Tenemos que de las muestras trabajadas, 7 muestras fueron en arsénico, que corresponden al 23% de muestra, de cadmio 7 muestras que corresponden también al 23%, arsénico 8 que corresponden al 26%, y de cadmio en muestras de habas al 27%. Teniendo aquí el 100% de muestra de estudio. Estas fueron sometidas a la evaluación por espectrofotometría de masas, teniendo el siguiente resultado. En cuanto a arsénico en agua, miren, hemos tenido desde 18, 19 partes por billón y un promedio de 18.35 partes por billón presentes en las muestras de agua del río Rima, de arsénico. El otro hallazgo fue la muestra de habas que encontramos para analizar el cadmio. Bien, igualmente tenemos aquí las muestras que hemos encontrado desde 10.5 partes por billón hasta 97.16 partes por billón, o un promedio de 49.45 presencia de arsénico en habas partes por billón. Entonces, seguimos con los resultados generales en cuanto a la evaluación de arsénico y cadmio en aguas del río Rima, en habas regadas por este río, ¿no? Bien, seguimos acá. Tenemos en cuanto al resultado de concentración de arsénico final, ¿qué podemos decir? Vamos a encontrar que está oscilando entre 18,42 partes por billón de agua, ¿no?, de muestra de estudio. Aquí, en cuanto a la presencia de arsénico, en cuanto a la presencia de cadmio en habas, vamos a encontrar, ¿no?, un promedio, como les decíamos, si voy a mostrar acá que no se ve, ¿no?,
de 44.78% partes por millón, ¿no? 44 partes por millón. Aquí, estos resultados que estábamos evaluando teníamos que compararlo con los límites máximos permitidos, tanto de arsénico como de cadmio. Y para ello tomamos como referencia la norma técnica peruana, el cual nos indica cuáles son los valores límites máximos permisibles para arsénico, y también el Organismo Mundial de Salud. En ambos convergen que sea 50 partes por millón. En cuanto a cadmio, 5 partes por millón. La norma técnica de Códex Alimentarios nos indica que el límite máximo permitido de arsénico debe ser 100 partes por millón y el límite máximo permisible de cadmio 100 partes por millón. Con esta referencia llevamos a poder comparar los hallazgos si está dentro de lo permitido o no. Y así tenemos que la concentración de arsénico en agua, miren, que se sugiere 50 partes por millón, comparándolo con los resultados de nuestras muestras, tenemos aquí 19.59 partes por millón, 18,77, no llegan a la parte, ¿no?, al valor máximo permitido, entonces está todavía dentro, digamos, de lo recomendable todavía, ¿no? En cuanto a cadmio, que la referencia es 100 partes por millón, el mayor valor encontrado es 66,12 partes por millón, ¿no? Entonces, según comparando con los límites máximos permisibles por el Códex Alimentarios. Bien, finalmente acá tenemos la concentración, un cuadro comparativo de la concentración promedio de arsénico y cadmio, tanto de las muestras de agua como de habas, ¿no?, de este distrito de San Mateo. Podemos encontrar en resumen que la presencia de arsénico en las aguas del río Rímac tenía un promedio de 18,35 partes por millón, y del cadmio en habas regadas por estos ríos, en las aguas del río Rímac, ¿no?, 49,45 partes por millón. En ambos casos no llegan al límite permisible sugerido por estas entidades, ¿no? Y eso nos, en cierta forma, nos da cierto alivio, pero ya está dando indicadores, y estos indicadores ameritan una medida de acción. Vamos a ver a qué conclusiones llegamos. Las muestras de aguas del río Rímac, del distrito de San Mateo de Huanchor, de la región de Lima, presenta una concentración promedio de arsénico de 18,35 partes por millón, ¿no? Y esto oscila, porque este es el valor promedio, entre 16 a 21,34 partes por millón. Entonces tiene una presencia de arsénico de 18,35 partes por millón. Punto 2. No se hallaron residuos de cadmio, ¿no? No hubo la metodología, es a partir de 4 partes por millón. Eso quiere decir que posiblemente la presentación de cadmio era menor a ello. 3. No se hallaron residuos de arsénico en habas. 4. Las muestras de habas irrigadas por las aguas del río Rímac de este distrito presentaron una concentración promedio de cadmio de 49,45 partes por millón, ¿no?, oscilando, que es el promedio, entre 10 a 97,16 partes por millón. 5. El promedio de la concentración de residuo de arsénico en aguas del río Rímac de este distrito, ¿no?, de esta región, es de 18,35 partes por millón. No supera entonces los límites máximos permisibles establecidos por el Decreto Supremo del Ministerio Nacional del Ambiente a nivel del Organismo Mundial de Salud, que es como su límite 50 partes por millón. 5. El promedio de concentración de estos residuos de cadmio de habas irrigadas en este río, ¿no?, el distrito de San Mateo, presenta 49,45 partes por millón, que igual tampoco supera el valor permisible según Códex Alimentario. Conclusiones. Nuestro estudio nos indica que los valores encontrados tanto de arsénico como cadmio están todavía dentro de los valores permisibles. Tanto de cadmio como de arsénico, sea tanto para el cultivo de habas como también para el agua del río Rímac que irriga nuestros cultivos, ¿no? Hasta ahí las recomendaciones que podemos dar es continuar con los estudios, tomar acciones preventivas
involucrar a también entidades del gobierno para prevenir y no esperar pues resultados que puedan afectar seriamente la salud de nuestra población y de nuestros servicios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a la doctora, por favor. ¿Ah? No, el doctor nuestro está, él es el que debe estar acá. ¿Ya? Ya. Ahí está, adelante, por favor. Ahí está el doctor nuestro. Pasen, por favor. Pasen. Voy a invitarlo al doctor Mosto Montoya. Por favor, doctor. Los expositores, falta una exposición, pero los expositores están saliendo. Hay dos expositores que están por motivos laborales, pero una foto con los expositores. Los expositores, todos los expositores, por favor. Vamos. Vamos. Adelante, por favor, doctor. Al centro, por favor. A ver, pasen un poquito, pasen por acá, por favor. Acompáñenos al centro, doctora, por favor, por aquí. Ilumínenlo, por favor. A ver. Jefe. ¿Puedo ayudar? Un poquito de... Ah, su macho. Esa cámara. Gracias. Que salgamos todos. Ya. Ya, a ver. Dos días. Ahora, una pequeña sugerencia, los expositores acá adelante, por favor. Puedes subir de arriba, por favor, una foto. Ahorita, doctor, siéntese ahí, déjenle el espacio al doctor, vengan acá, sube por favor. Acá el doctor, por favor. Déjame el primer sitio para el doctor acá. Acá ya, mi doctora, ya. Le invitamos acá, doctor, siéntese por favor de arriba, nos van a tomar una foto teleférica. ¿Teleférica? Teleférica, para la televisión. Ah, ya. ¿Ya? ¿Teleférica qué es eso que van por el aire? Sí. A ver, todos, ¿ah? Quítense los gorros. Ya. Fuerte, Esi, 1, 2, 3. Esi. No, fuerte, 1, 2, 3. ¡Esi! Muy bien. Un aplauso, por favor. Todavía nos falta una exposición más. Muchas gracias. No me la siento todo. Ok, voy a grabar una foto. No, siéntese. No se muevan, ¿ah? Cuando digo 3, ustedes dicen, sin ciencia no hay futuro, y aplauden bien fuerte, pero... Cuando el doctor diga 3, presten atención. Sin ciencia no hay futuro. ¿Cómo dijo? Sin ciencia no hay futuro. Otra vez, 1, 2, 3, el ensayo. 1, 2, 3. Sin ciencia no hay futuro. Ya sé que no han almorzado, ya sé que no han almorzado. ¿Quieren irse a almorzar? Ya. Entonces, 1, 2, 3. Sin ciencia no hay futuro. Ahora sí, doctor, ahora sí. Pero el aplauso falta pues. Ya, un ratito, Mario. Doctor, ¿qué va a contar? 1, 2 y 3. Sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias. Doctora, por favor, la invitamos a poner, por favor. Muchas gracias, doctora. Falta una exposición. Falta una exposición. Muy buenos días.
días. Doctor, va a salir en la televisión. Tiene que estar sentado. ¿Ah? No, es que la exposición... Disculpe, el expositor no está acá porque está saliendo en directo en la televisión. Como voy a seguir la televisión, antes de comenzar, quiero saludar a estos jóvenes que están acá y que me parece que son no solamente de secundaria, sino también de primaria, me parece. Y entonces, les agradezco muchísimo. ¿En qué grado están? ¿Primaria? ¡Oh! Yo me equivoqué, secundaria, imagínense. Qué lindo, miren, todos, ¿no? Todos ellos, felicitaciones. ¿El primero? Excelente. Bueno, los felicito y les vamos a dar las gracias en primer lugar a quienes nos reciben, que es CEPRESID, que está a la izquierda, ustedes ven CEPRESID, y nos aloja la Universidad Ricardo Palma. Sí, estamos gozando de las instalaciones acá. Un aplauso para los estudiantes, por favor. Acá también ya son egresados algunos. Pero, ¿más jóvenes? Sí. Sí. ¡Qué lindo! Oh, ¿En qué año este estás? caballero sí es pequeño. Fuerte, ¿en qué año estás? Ahí está, la doctora te va a entrevistar. Dile tu nombre y en qué año estás. ¿En qué año Fuerte. está? De primaria, ¿verdad? ¿Y quién te obligó a venir? Pobre, está con sueño. Bueno, vamos a hablar entonces algo que te haga levantarte, ¿ya? ¿Está bien? Te preguntaré, ¿sabes los 7 colores? Ya. Bien, entonces les agradezco a todos. Vamos a dar inicio a una exposición que es sumamente atractiva para todos nosotros y que se trata de miel y propóleo. Y le hablaba a uno de nuestros participantes y sabe los 7 colores porque quisiera pasarle uno de los micrófonos a él. A ver, ¿puede decirme cuáles son los 7 colores? Por favor, tu nombre. ¿Te acuerdas de los 7 colores? ¿Sí? No se acuerda de los 7 colores. No se preocupe. Él lo va a ver en la casa y lo va a recordar en casa. Pero ¿por qué estamos hablando de los 7 colores? Porque hay 7... Acá está. Si no conoces este libro, nada. Algunos. Yo cuando iba con mal he dicho, no, esto no lo va a dar su Rojo, amarillo, está muy bien. Ya, excelente. Muy bien. Entonces, te agradezco muchísimo y luego les digo que va a ser divertido. Yo me divierto un montón, sí, no te preocupes. Es lindo, es hermoso. No hay sitio mejor que el laboratorio que la biblioteca. Bueno, les decía que son 7 los colores para que recordemos que son 7 los nutrientes que nosotros analizamos en todos los alimentos. 7 los componentes, 7 los nutrientes. ¿Y cuáles son estos? Consideramos el primero la humedad. ¿Por qué la humedad? Porque no solamente es para cuestión de vida útil, no solamente es para cuestión de cuánto dura un producto, sino también hasta 240. Si es que se forman algunos otros componentes que no deberían, con humedad excesiva o con humedad por defecto, muy deficitario. Entonces el segundo que nosotros consideramos importantísimo son las proteínas, luego tenemos carbohidratos, grasas, tenemos la fibra, sales minerales y vitaminas. Y dentro de esto, Codex Alimentarius es quien nos da las definiciones de los productos. Y la miel es una sustancia, como ustedes observan acá, producida por Apis mellifera. Esto en base a definición de Códex Alimentario. Sin embargo, también el Códex acepta que existan otros insectos ocupadores que puedan participar en este producto. De eso se trata este trabajo. Pensé que me estaba haciendo preguntas, creo que está hablando, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos saber
que no solamente el Apis mellifera es capaz de producir miel, sino otros productos, y en este caso es Trigona angustula. Es una abeja nativa sin aguijón que vive en el norte de Perú y se dice nativa porque es de Perú, y también produce miel, también produce propóleo, pero no se comercializa de la misma manera que el Apis mellifera. Lo que se intenta acá es saber cuáles son las características fisicoquímicas de esta miel y cuáles son las características también de otros componentes, y si tiene metales pesados. ¿Por qué razones se ha trabajado esto? Bueno, en el país nosotros utilizamos la miel no solamente como alimento, sino también como antiinflamatorio, como antioxidante, como antibiótico, y la apicultura junto con otras actividades humanas como la ganadería, la agricultura, van a ser pilares para la alimentación saludable de nuestra población. Por otro lado, tenemos en nuestro país, como muy bien lo han expresado los doctores que me han antecedido, una actividad minera, una actividad industrial, uso intensivo de agroquímicos que van a dificultar la producción de los alimentos. ¿Por qué razón? Porque todos los productos de estas actividades pues van a ser absorbidos por las plantas, comidos por los animales y por el ser humano. Esa es la parte más difícil. Acá tenemos un ejemplo en la lámina de estas actividades, y dentro de todos los metales tóxicos vamos a mencionar plomo, mercurio, cadmio, arsénico, otros que son sumamente dañinos para la salud humana. Los objetivos de investigación están acá, tanto el general como los específicos. Hemos resaltado con rojo azúcares individuales, azúcares totales, azúcares reductores y con sus respectivas técnicas de análisis. Las cenizas, el hidroximetilfulfural. ¿Por qué hidroximetilfulfural? Porque va a ser un indicador de daño, va a ser un indicador de contaminación, va a ser un indicador de, podríamos nosotros decir, de alteración. ¿Y a qué se va a deber? Fundamentalmente a la humedad. Y por otro lado, también a la aplicación de temperatura. Es decir, algunos apicultores calientan la miel a 60 grados Celsius. ¿Para qué? Para mantenerla mejor, para mantenerla en óptimas condiciones, para que no se vayan a tener, para que no vaya a tener presencia de patógenos. Pero también existen otras alternativas, porque cuando se calienta la miel a 60, estamos hablando de un hidróxido metilfulfural de 3.8 más o menos, el máximo es 4. Pero cuando ya se calienta a 70, estamos hablando de un 4,1, 4,2, entonces estamos por encima del límite superior. Sin embargo, también se ha observado que algunos apicultores calientan la miel a 80 y entonces se eleva totalmente el hidroximetilfulfural. Bien, también se ha determinado la humedad, las proteínas, el pH, y en el propóleo, que es muy importante de serlo, metales por los métodos tradicionales que se han mencionado, entre ellos mercurio, arsénico, cadmio, plomo, estaño, cobre, hierro, zinc. Algunos de ellos son favorables para la salud, otros no. Estas son las normas internacionales. Y fundamentalmente nos vamos a concentrar en lo que es el arsénico, el cadmio, el plomo. De acuerdo a Mercosur, de acuerdo a la Unión Europea. ¿Cómo se tomó la muestra de la miel? Fueron recolectadas por personas expertas, por apicultores, de 3 colmenas diferentes y de 3 sitios diferentes. Esto se dio en el caserío La Laguna, en el norte de Perú, en Cajamarca, en la provincia de Jaén, altitud de 1555 metros sobre el nivel del mar, latitud 5 grados 37-38. Acá se presenta el método de espectrofotometría de absorción atómica acoplado con horno de grafito con generador de hidruros para arsénico y mercurio, con los equipos. Acá otros de los equipos que se necesitaron para, los análisis y las determinaciones.
el fundamento del trabajo de la determinación de los metales pesados y los resultados. Tenemos un 0,35% de proteína que está dentro de los límites, está dentro del rango, no hay problema. Tenemos una humedad de 25,8, acá sí hay que hacer un alto. La humedad para el lápiz melífero, es decir, para la miel de lápiz melífero es de 20, así que tenemos acá un exceso, es muchísimo mayor. Nosotros podríamos decir 5 no es nada, 5 es muchísimo, porque si tenemos 20 como máximo, 25 es mucho. Exacto. 0,38 de ceniza que está dentro del rango permitido, 41 nos dice el resultado de azúcares reductores, y vamos a ver en una lámina posterior cuánto es el mínimo que se requiere y el máximo. Hidroximetilfurfural, ya habíamos hablado que 4 es lo máximo y estamos con 4,73. Esto está en miligramos por 100 de miel. Y el pH está dentro de lo que es lo acostumbrado, lo normal. Para individuales, la fructosa, la glucosa, la lactosa, la maltosa y la sacarosa están dentro del rango. Azúcares totales tenemos 57, que también es un punto interesante. Y arsénico y benjurio están dentro del rango, felizmente. Vamos a ver la discusión de los resultados. Lo más saltante, hemos hablado de la humedad, que excede. Luego, azúcares reductores. Dice claramente, no debe ser menor a 60. Y lo que ha salido es 41, o sea que hay una deficiencia ahí. Y después azúcares totales, que también habíamos dicho que teníamos que analizar esto, que debe estar de 85 a 90 y que está en 79, o sea que también tenemos una deficiencia. Bueno, se cumplió con analizar la miel, se cumplió con obtener los resultados. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son nuestras principales conclusiones? ¿Y qué se puede promover, proponer o recomendar? En primer lugar, que los azúcares que predominan son la fructosa, la sacarosa y la glucosa en la miel de abeja nativa Trigona angustula, y tienen menos componentes sólidos. ¿Por qué tienen menos componentes sólidos? Porque la humedad con los sólidos se complementan. Y si tiene más humedad que la miel de lápiz melífero, entonces tiene menor cantidad de sólidos. Y la concentración de los metales pesados se encuentra dentro de los límites permitidos. Entonces nuestras recomendaciones son continuar con los estudios y ver cómo se puede mejorar tanto las concentraciones de los azúcares que hemos mencionado, como en especial lo de la humedad. No nos quedamos ahí, no se presenta en este trabajo, pero se ha producido caramelos, marshmallows y también se han producido unas tabletas especiales tipo, háganme recordar los pequeñitos, ¿cómo se llaman los productos de tabletas especiales? Que no son tabletas, sino ¿cómo se llaman los productos? ¿Cómo se llaman los productos que son con pasas, con cereales? Barras energéticas. Y les diré una cosa, los caramelos bien, los marshmallows sí, a los niños que probaron les agradó, pero las barras energéticas, excelente. Entonces se tendrán que continuar los estudios, pero es magnífica la textura, la densidad, etcétera, para hacer barras energéticas es fantástica. Está ligeramente mejor que la otra misma. Entonces se continuarán los estudios para ajustar bien los componentes y se puede tener eso como una buena alternativa. Muchas gracias. Doctora, por favor. Doctora. Muy bien. Correcto. Ya, muchas gracias. Presten atención, por favor. Terminó la sesión. A las 2 de la tarde comienza la sesión. Acá mismo. No se olviden la tarjeta para sellar. Van a salir en orden rapidito. Y nos vamos a posicionar acá al costado. Para la foto con la universidad. Sí, bajan las escaleras adentro.